¿Te gustan tanto los dinosaurios como a Ash los Pokémon? Es decir, que los has domado, montado, esclavizado y finalmente creado con ellos una fábrica endogámica de crianza sin el habitual objetivo de formar una monarquía. ¡Estás enfermo! ¡Mira esto! Sin embargo, y si todo esto no ha sido suficiente, aún te queda un paso más que dar en tu preocupante obsesión jurásica. ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudarte. Es hora de convertirte en un dinosaurio. Y es que admitámoslo, tras ver Parque Jurásico por primera vez, todos pasamos unos cuantos días caminando de puntillas, inclinados hacia adelante y girando la cabeza bruscamente mientras olisqueábamos el aire de forma hostil. Por eso, hoy les voy a contar qué es The Isle of Embrima, cómo se juega y por supuesto, lo que de verdad quieren saber. ¿Vale la pena The Isle of Embrima en 2023? No lo sé, tú dime. Por suerte para ti, yo he probado el juego de forma muy fuerte, y en este análisis les cuento si vale la pena comprar el juego. Además, si tras ver esta review el juego no te convence, al final del vídeo les ofrezco una alternativa de similar propuesta, y según a quien le preguntes, mejor calidad. ¿Acaso no lo viste venir? The Isle es un simulador de supervivencia de dinosaurios que nos permite cumplir ese sueño sin el riesgo de ser ingresado en una institución mental. ¡No puede ser! ¡No es cierto! ¡Tengo una enfermedad! ¡Necesito ayuda! El título nos permite elegir entre una gran variedad de dinosaurios, tanto carnívoros como herbívoros, cada uno con una variedad de estadísticas que lo hacen único. Tras este gran paso, iniciaremos nuestra aventura con el propósito de sobrevivir lo suficiente para convertir a nuestra pequeña cría en un hermoso, potente y venoso ejemplar de dinosaurio adulto. Buen chiste. Sí, fue bueno. En pos de esta noble y gran meta, podremos hacer exactamente todo lo que hacían los dinosaurios, que es nada. ¿Eres tonto o algo así? Vamos a ir por partes para que entendáis por qué yo lo llamo la isla de Embrima. El juego fue lanzado a finales de 2015 en su versión denominada Legacy. Posteriormente, migró el motor gráfico a Unreal Engine 4, dando así lugar a la nueva versión de The Isle, denominada Embrima. Básicamente, esto ocurrió porque tras despedir a Matt, también conocido como Deadly Rage, el desarrollador y programador principal, los que tomaron su relevo no entendían el código y, como es lógico, Matt no estaba muy por la labor de hacerles un tutorial, con lo cual no quedó más remedio que hacer todo el juego de nuevo. Esto trajo varios problemas. El primero de ellos es que si bien el apartado gráfico sufrió una notable mejora, tampoco era ninguna maravilla técnica y, como dije, habían tenido que rehacer el juego desde cero, añadiendo poco a poco todo el contenido que previamente disfrutaba la versión anterior. ¿Os suena de algo todo esto? Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo para decirle al algoritmo, a mí y al mundo entero que te gusta este vídeo y mis chistes malos. ¡Oblígame! Pero los mayores problemas del juego son sus mecánicas y jugabilidad, ya que apenas se puede hacer nada salvo implementar parcialmente tu rutina en vacaciones. Comer, beber, rugir, pelearte con otros dinos y correr. Correr muchísimo y muy fuerte. Si bien tiene grandes aciertos como su sistema de disponer de múltiples fuentes de alimentos para acelerar el crecimiento, las estadísticas de los diferentes dinosaurios o poder rastrear por instinto dónde podría haber agua o comida, el resto de la experiencia se vuelve monótona y aburrida con la misma velocidad a la que se extingue tu IP al oír esta reseña. Sí, ya sé que es un survival de dinosaurios, y lógicamente haré cosas de dinosaurios, lo cual excluye emocionantes escenas de acción con armas de fuego, saltos mortales desde vehículos en llamas, y por supuesto, tamear humanos para que me ayuden a farmear recursos y a construir una base con torretas por mí. ¿Os imaginan qué maravilla? ¡Cállese y coja mi dinero! Una cosa está clara, al juego le falta imaginación, creatividad y pasión. El mundo rebosa pereza y la experiencia en general aburre transcurridas unas pocas horas, y creo que esto es lo peor que se puede decir de un juego donde eres un dinosaurio. Lo verdaderamente triste es que habrían podido resolver la monotonía y el aburrimiento con muy pocos añadidos. ¿Que cómo lo sé? Porque el programador principal de quien os hablé antes, Matt, tras ser despedido en circunstancias bien tróspidas, acabó pensando lo mismo y fundó otro estudio para crear su versión de lo que The Isle debería haber sido, Path of Titans. Pero de este brutal culebrón de traición con déspotas, ligones y exnovias furiosas, os hablo un poco más en profundidad en el análisis de Path of Titans. Volviendo a The Isle,
Un juego debe de ser, ante todo, entretenido, aun pese a que su lore o ambientación pueda ser limitante en ese sentido, y The Isle no lo es por voluntad propia, ya que la cabeza visible del estudio Dondi quiere que el juego sea exactamente así, llegando a declarar que si fuera por él, quitaría hasta los herbívoros del juego. Como ya habréis podido deducir por las ligeras pistas que os he dado, la respuesta a la pregunta ¿vale la pena The Isle? Es no. El título es tedioso, aburrido y su desarrollo, lejos de terminar, cada día parece ir más lento. Sin embargo, esta es mi opinión. Si estáis dispuestos a probarlo y resulta que os gusta, dejádmelo en los comentarios, y es importante que sepan que pueden montar su propio servidor. Para ello, el mejor hosting que os puedo recomendar es G-Portal, ya que tiene la mejor relación calidad-precio, mucha RAM, estabilidad en sus servidores y nunca me han fallado en todo el tiempo que llevo con ellos. ¡Qué buen servicio! Y es por eso mismo que me animo a recomendarlos. Y sí, también porque me untan, pero sobre todo porque estoy encantado con ellos. Además, si usas el link de referidos de la descripción, tenéis un 10% de descuento. Retomando el análisis, si buscáis un juego que represente mejor la experiencia de ser un dinosaurio, con un apartado gráfico y mecánicas mucho más pulidas, mirad mi análisis de Path of Titans a continuación. Gracias por llegar hasta aquí, sois increíbles y nos vemos en el próximo vídeo.